¿Cómo se cambia un país sin disparar una guerra civil? Nelson Mandela lo hizo con una mezcla rara, convicción inquebrantable y capacidad de perdonar. Esta no es solo la vida de un líder, es un manual de estrategia moral. Raíces, infancia. Innombrebo nace el 18 de julio de 1918, en Mabeso, Cabo Oriental. Pertenece a la Casa Real Tembu del pueblo Xhosa. Su nombre de clan Madiba marcará la forma cariñosa en que lo llamará el país. Rolilala en Xhosa significa arrancapalos, el que causa problemas en un presagio amable para alguien que moverá montañas. Chris Nkunu. Pastoreando, corriendo por colinas, escuchando historias de jefes y tratados rotos, la muerte de su padre lo lleva bajo la tutela del regente Tembu, en el gran lugar de Makekasweni. Allí aprende protocolos, escucha juicios comunitarios y descubre el poder de la palabra. Estudiante, activismo y leyesbo, escuela misionera, disciplina, británica, uniforme y libros. En el primer día de primaria, su maestra inglesa lo nombra Nelson, práctica común de la época. Estudia en Fort Ard, una de las pocas universidades negras con formación de élite. Participa en política estudiantil. Lo expulsan por una protesta. En Johannesburgo trabaja y estudia Derecho por la noche. Con Oliver Tambo abre uno de los primeros bufetes negros del país. Atienden a clientes excluidos por un sistema que los quiere sin voz, desalojos, pases, humillaciones diarias. Mandela conoce la ley por dentro y sus límites bajo el apartheid. Protesta, boicots y defiance Campimbombo. Se integra al Congreso Nacional Africano, ANC. Tras la victoria del Partido Nacional en 1948, el apartheid se formaliza, leyes de pases, zonas residenciales separadas, educación inferior para negros, prohibición de matrimonios mixtos. Mandela, Walter Sisulu y la Liga Juvenil de la N se empujan tácticas más firmes en boicots, huelgas, desobediencia civil. 1952, Defiance Campaign. Miles desafían leyes injustas entrando a zonas prohibidas y negándose a aportar pases. Mandela coordina y se convierte en figura nacional. El Estado responde con arrestos y vigilancia. Aún así, la resistencia crece. Represión, clandestinidad y un conto y Siswevo. 1955. La Carta de la Libertad pide igualdad y sufragio universal. 1956. Treason Trial. Cientos de activistas acusados de alta traición, años de proceso. Muchos terminan absueltos. Mientras tanto, la represión endurece. 1960, masacre de Sharpeville, la policía mata a 69 manifestantes. El gobierno prohíbe al ANC. Mandela, que había defendido la no violencia, concluye que el régimen solo entiende la presión múltiple. Nace Umkhonto weSizwe, la lanza de la nación, brazo armado de la ANC. Su estrategia en sabotaje contra infraestructura del Estado para evitar víctimas civiles, elevar el costo del apartheid y forzar una negociación política. Mandela entra en clandestinidad. Cambia casas, USA disfraces, viaja clandestino. La prensa lo apoda el Pimpinela Negro. No es romanticismo, es supervivencia en un estado policial. Arresto, juicio de Rivonia y I'm Prepared to Die versión original en 1962. Lo detienen por salir del país sin permiso y por incitar a la huelga. En 1963, una redada en Lilies Leaf Farm, Rivonia, encuentra documentos de MK y Mandela y otros líderes enfrentan cargos de sabotaje. La fiscalía busca la pena de muerte. En el tribunal, Mandela decide hablar al mundo. Su declaración final es un alegato que trasciende la sala NE, atesorado el ideal de una sociedad democrática y libre. Es un ideal por el que espero vivir y ver realizado. Pero, si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. El juez dicta cadena perpetua. No hay mártires. Habrá prisioneros que resistan décadas. Robben Island. Una isla ventosa frente a Ciudad del Cabo en celda pequeña. Trabajo forzado en la cantera. Cal que quema los ojos. Mandela aprende a negociar con carceleros para mejorar condiciones en pantalones largos para prisioneros negros. Derecho a estudiar, cartas más frecuentes. Estudia por correspondencia, lee historia y derecho. Organiza Universidad de Robben Island, clases informales, donde presos comparten saberes. Practica ejercicio diario, disciplina monástica y escucha atentamente a jóvenes militantes para formarlos. El liderazgo de Mandela no se apaga. Cambia de escenario. No es una épica sin grietas antai, aislamiento, castigo, censura de cartas, dolor familiar. Su madre y uno de sus hijos mueren mientras está preso. Le niegan asistir a funerales. Aprende una paciencia que no es resignación, estrategia a largo plazo. A principios de los 80 la presión internacional sube en sanciones económicas, boicots, aislamiento deportivo. Sudáfrica es una olla a presión. Trasladan a Mandela a Pollsmoor y luego a Victor Verster,
con condiciones menos duras. Empiezan contactos discretos entre él y miembros del gobierno. En reuniones secretas, Mandela prueba una línea firme en principios, fin del apartheid, libertades, elecciones libres, flexible en procedimientos, tiempos, garantías, estatutos. Comprende que la salida debe permitir a los antiguos dueños del poder imaginar un futuro sin miedo a la venganza. Liberación 1990 y CODE, SA5 11 de febrero de 1990 Mandela camina tomado de la mano de Winnie, fuera de Victor Verster. Levanta el puño, sonríe, el mundo aplaude. El trabajo apenas comienza. Arranca negociaciones formales en la Convención para una Sudáfrica Democrática CODESA. Mientras tanto, hay violencia política, choques entre militantes, masacres atribuidas a una tercera fuerza vinculada al aparato de seguridad. Mandela y FNW de Klerk se alternan entre recriminaciones y avances cautelosos. Lamentan una constitución que garantice derechos para todos. Elecciones de 1994 y presidenciabo, an 27 de abril de 1994, an primeras elecciones multirraciales, colos kilométricas. Ancianos votando por primera vez. El ANC se gana, Mandela es presidente. Objetivos en evitar la guerra civil, tender puentes, iniciar la reparación de décadas de desigualdad. Su gobierno lanza el Reconstruction and Development Program RDP para vivienda, agua, electricidad. Luego la macroeconomía virará a GEAR para estabilizar, impulsa una constitución con una de las cartas de derechos más avanzadas del mundo. En estilo gobierna por símbolos, visita a la viuda de su carcelero, usa la camiseta de los Springboks, integra adversarios en un gobierno de unidad nacional, verdad y reconciliación. Rugby 1995 y políticas clave Boan, con Desmond Tutu. Nace la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Escuchar a víctimas y victimarios. Otorgar amnistías condicionadas a confesiones completas no es olvido. Es exposición pública del horror para poder empezar de nuevo. Se critica que hubo impunidad. Otros sostienen que sin ese mecanismo habría habido guerra. 1995, Mundial de Rugby en los Springboks habían sido símbolo del apartheid. Mandela aparece con la camiseta verde y el número 6 del capitán, Fran Ois Pienaar. Sudáfrica gana. El estadio entero corea Nelson. Nelson. Un gesto vale por 100 discursos. En salud, su presidencia inicial no prioriza el V y hora por segundo, idea cómo lo hará después, ya retirado. Cuando muere su hijo Magazo y Mandela rompe tabúes hablando abiertamente del tema. También impulsa la campaña 46.664 contra el SIDA, usando su número de preso como bandera. Mandela no fue perfecto. Se le critica una transición económica que dejó grandes desigualdades y una paz que no siempre trajo justicia material. Pero su legado político, evitar la guerra, construir instituciones, modelar un liderazgo sin odio, sigue siendo una brújula en tiempos de extremos. Retirado, media en conflictos, apoya educación y salud, y presta su nombre a causas globales. Cuando muere en 2013, millones salen a las calles a despedir no a un santo, sino a un humano que eligió ser grande. Si esta historia te inspiró, comparte el video. ¿Qué otro líder deberíamos contar? Suscríbete, más biografías cada semana.